Muy buenos días a toda la comunidad de la Institución Educativa San José del municipio de la Unión Valle. Este es un video producido con fines estrictamente pedagógicos por el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda para los estudiantes de grado noveno en su curso de física. El tema a tratar es un ejercicio aplicativo en el que se combina la modelación movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La competencia que el estudiante debe desarrollar es que a partir de una gráfica que se entrega, debe interpretar la información allí ilustrada y convertirla en lenguaje algebraico para encontrar algunos resultados. Para tener esto en cuenta entonces, miremos que en pantalla nos ofrecen una gráfica de velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Y encontramos entonces que de acuerdo a su ubicación, el tiempo es la variable independiente y la velocidad la variable dependiente. El tiempo está dado en minutos, la velocidad está dada en kilómetros por hora. Recordando un poco esos modelos y las expresiones que le rigen, hay que recordar que es un estado de movimiento, dado que la cinemática es el estudio de los estados de movimiento. Cuando yo quiero caracterizar el movimiento de un cuerpo, es decir, hacer una descripción de su estado, debo tener en cuenta 4 cosas, que son las 4 que aparecen bajo la gráfica con los asteriscos. La primera de ellas, la posición, que es la ubicación del cuerpo en el espacio en un instante de tiempo determinado. Esa se describe como un vector R minúscula. En el sistema internacional se puede medir en metros, centímetros, milímetros, kilómetros. Metros y kilómetros son las medidas más comunes. Y en el sistema británico, anglosajón, americano, como usted lo quiera llamar, se puede medir en pulgadas, en pies, en millas. Cuando el cuerpo cambia de posición de acuerdo a lo dicho por el sistema de referencia, porque cuando usted va a comenzar una descripción de un movimiento, lo primero que debe establecer es dónde queda su sistema de referencia. Entonces, si hay una diferencia en la posición, es porque ha ocurrido un desplazamiento. Por eso el desplazamiento se maneja como delta R, donde la letra delta griega siempre significa diferencia. ¿Diferencia entre quién? Entre la posición donde estoy menos la posición donde estuve. Es decir, posición final menos posición inicial. Cuando yo relaciono, y la palabra relación significa división, el desplazamiento ocurrido sobre el tiempo en el cual ocurrió, es decir, el tiempo transcurrido, entonces estaré hablando de la velocidad. Y la velocidad se mide en metros por cada segundo, metros por cada minuto, kilómetros por cada hora, al que llamamos comúnmente kilómetros por hora, pies por cada segundo, pies por minuto, millas por cada hora. Se puede presentar que la velocidad también cambie. Dado que es un vector, la velocidad puede cambiar solo de magnitud. Iba a 80 kilómetros por hora, ahora va a 90 kilómetros por hora. Puede cambiar de dirección. Iba a 80 kilómetros por hora dirigido hacia el norte, ahora va a 80 kilómetros por hora dirigido hacia el occidente. Eso es cambiar de dirección, que para el caso de nosotros estamos hablando de direcciones X, Y, Z. Entonces esos cambios están relatados como cuáles, como la velocidad a la cual estoy menos la velocidad a la cual estuve. Y cuando usted cuantifica esos cambios de velocidad con respecto al tiempo en el cual ocurrieron, esa es la relación entre los dos, una división,
aparece la variable aceleración. Entonces, siempre que vaya yo a describir un estado de movimiento, tengo que hablar de esas cuatro cosas: posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Que hay unas variables allá al lado, como cambio de velocidad, tiempo transcurrido, que son necesarias para poder hacer una descripción completa. Entonces nosotros tenemos dos modelos para trabajar. Los modelos para trabajar son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Yéndonos al uniforme, ¿qué significa movimiento rectilíneo uniforme? Me habla de un movimiento que ocurre en línea recta, que no quiere decir que todas las trayectorias tengan que ser rectas, no, que se simulan como rectas y cuya velocidad permanecerá constante. Y como la velocidad es un vector, entonces yo me tengo que asegurar que las tres características vectoriales se mantengan constantes: el tamaño, la dirección y el sentido. Y teniendo eso presente, si la velocidad no cambia, no hay cambio de velocidad. Y si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Por tanto, en un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración vale 0. Ya tenemos una de las cosas que hay que describir. La velocidad permanece constante, entonces no hay que estar pensando si la velocidad final, si la velocidad inicial, aunque cuando vayamos a organizar la información en tablas, se va a necesitar siempre colocar la velocidad final, o sea, la velocidad que tengo al momento, no la velocidad que tuve al iniciar el movimiento. Teniendo eso en cuenta entonces y partiendo de la ecuación de velocidad, se va a tener que si el tiempo transcurrido está dividiendo, entonces el desplazamiento va a ser igual a velocidad por tiempo transcurrido. Y que si en su momento lo que yo necesito encontrar es el tiempo transcurrido, pues entonces yo puedo hacer esta división, donde hay que tener en cuenta algo. Yo no puedo dividir vectores, esa operación no existe, pero sí puedo dividir las magnitudes, los tamaños de los vectores. Entonces, si yo divido el vector tamaño del vector desplazamiento sobre el tamaño del vector velocidad, voy a encontrar, por tanto, el tiempo transcurrido, perdón. Y esa es la única ecuación a tener en cuenta en el movimiento rectilíneo uniforme. Mientras si estoy en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de lo que me habla es que hay una tasa constante que se llama aceleración y permanecerá constante, es decir, o la velocidad va creciendo de la misma manera o va disminuyendo de la misma manera. Entonces, partiendo de la expresión que tenemos que aceleración es la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo transcurrido, si mando a multiplicar el tiempo, me va a quedar que el cambio de velocidad es igual a la aceleración por el tiempo transcurrido. Y que si yo necesitase el tiempo transcurrido, pues podría dividir las magnitudes de los vectores, es decir, cambio de velocidad dividido por la magnitud del vector aceleración. Teniendo en cuenta el despeje primero que hicimos, este de acá, entonces cambio de velocidad, ¿qué es? Pues cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Y si esa velocidad inicial yo la paso al otro lado del igual, me va a quedar sumando. Entonces se me va a generar la primera fórmula importante, ¿cuál? Velocidad final, perdón, velocidad final igual a velocidad inicial más el resultado del producto de la aceleración por el tiempo transcurrido.
Y como sabemos de que la velocidad multiplicada por el tiempo da el desplazamiento, entonces toda esa expresión la vamos a multiplicar por el desplazamiento. ¿Y eso qué va a dar? La segunda ecuación que necesitamos, que nos va a decir que el desplazamiento sufrido por un cuerpo es igual a la suma de dos productos. El primero de ellos, velocidad inicial por el tiempo transcurrido. El segundo de ellos, la fracción 1/2 multiplicado por el vector aceleración y por el cuadrado del tiempo transcurrido. Para cualquiera de los dos modelos, cuando usted ya tenga el desplazamiento, se lo va a sumar a la posición inicial y le va a dar la posición final. Como pueden ver en esa descripción, he hablado de las 4 variables que usted se debe sentir en la obligación de caracterizar para poder encontrar un estado de movimiento. Entonces vamos a la gráfica tratada en clase, y que este video está por consolidar ese aprendizaje. Vemos en la gráfica que en el eje horizontal está dividido desde el 1 hasta el 15, dice que mide el tiempo y que lo va a medir en minutos. En el eje vertical se notan valores positivos que van desde el 0 hasta el 130 y valores negativos que van desde el 0 hasta el -60. ¿Qué quiere decir un valor de velocidad negativa? Quiere decir que el cuerpo se está moviendo en el sentido contrario, en el sentido negativo a la dirección y sentido que se haya establecido como positivo. Entonces, encontramos una gráfica y en cada punto donde hay algún tipo de cambio se ha colocado una letra. Entonces observemos la trayectoria. Nos hablan de que hay un punto A y un punto B. ¿Y qué pasa entre ese punto A y ese punto B? El punto A tiene velocidad 30, el punto B tiene velocidad 30 y están unidos por una línea que indica que todo lo que ocurra en esa fracción de tiempo entre el tiempo 0 y el tiempo 1 minuto, entonces la velocidad será constante. ¿Qué modelo es? Modelo rectilíneo uniforme. Después va a pasar que al siguiente minuto, entre el minuto 1 y el minuto 2, el cuerpo va a ir incrementando su velocidad paulatinamente y va a subir hasta el punto C. Punto C que ya se encuentra en velocidad 70. Entonces en el minuto 1 el cuerpo tiene velocidad 30 y a medida que va transcurriendo el tiempo, cuando llega al minuto 2, ya su velocidad es 70 kilómetros por hora. Después sigue incrementando su velocidad, pero de una forma no tan tajante. Y aquí es donde el conocimiento se va a entremezclar con lo observado en álgebra con respecto al reconocimiento de una ecuación lineal. La típica ecuación que dice y igual a mx más b, donde el valor m corresponde a la pendiente y la x a la variable independiente, la y a la variable dependiente y el b al punto de corte con respecto al eje y. Llevado a este contexto y en esta gráfica, ¿quién es x? X es el tiempo. ¿Quién es y? La velocidad. ¿Quién es m pendiente? La aceleración. Y b aparecerá de acuerdo a las circunstancias de cálculo. Pero pues será la velocidad inicial que llevase el cuerpo. Entonces, si vemos ya en el cambio entre C y D, la línea está un poco más acostada que la que se observa entre B y C. Por tanto, la pendiente es menor y eso que indicaría que hay una aceleración menor. Que haya una aceleración menor no indica que el cuerpo esté frenando. Está indicando que sigue incrementando su velocidad, pero no tan vertiginosamente como la traía ahora. Ahora subió 40 kilómetros por hora en un solo minuto.
pero entre C y D va a subir 20 en 2 minutos. Como pueden ver, el primer fraccionario da 40 y el segundo da 10. O sea que la pendiente entre B y C es 4 veces más inclinada que la que da entre C y D. Cuando el cuerpo llega al punto D, allí estabiliza su velocidad. La estabiliza durante 1 minuto a 90 kilómetros por hora y después de ese minuto 5, el cuerpo incrementa su velocidad para subir hasta 120 kilómetros por hora a lo largo de ese minuto. Ya entonces en el minuto 6 estamos en el punto F, arriba, ya tiene una velocidad de 120 y permanece con esa velocidad de 120 durante 1 minuto. Hasta el momento que ha ocurrido, hemos tenido 2 tipos de fenómenos. El cuerpo siempre moviéndose en el sentido positivo, con velocidades por consiguiente positivas, y con aceleraciones positivas, es decir, siempre está incrementando su velocidad. Y en algunos tramos, A, B, D, E, F, G, mantuvo durante 1 minuto sus condiciones de velocidad. Pero de aquí en adelante miremos que de G a H se da un fenómeno contrario. ¿Se está devolviendo? No, no se está devolviendo. Está empezando a disminuir su velocidad a pesar de que tiene una lectura de velocidad positiva. Eso quiere decir que está simplemente frenando. Y entonces el frenado de él es muy vertiginoso. Baja en 2 minutos, desde el minuto 7 hasta el minuto 9, baja su velocidad desde 120 km por hora hasta 20 km por hora. Es como cuando usted está viendo las carreras de la Fórmula 1, donde se puede ver que en una sola curva, antes de entrar a una curva, el piloto puede estar bajando la velocidad de 350 km por hora hasta 180 km por hora. Y eso es un frenado. Después del minuto 9, es decir, el instante de tiempo H, vemos que llega hasta el I y el I sí queda en el punto 0. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo se detuvo totalmente. Y aquí hay algo importantísimo. A veces hay personas que dicen, no, pero es que usted como puede observar, la línea pasó por debajo del eje, pero tiene la misma pendiente, o sea que en ese otro tiempo, después del minuto 10, sigue frenando. ¿Qué más va a frenar si ya se detuvo? Póngale lógica. Y muchas personas no le dan la explicación correcta a eso. Ahí, ¿qué está sucediendo? El cuerpo ha frenado totalmente en el tiempo 10. Y si empezamos a mirar, a pesar de que tenga la misma pendiente, ya empieza a registrar desde el minuto 10 hacia el minuto 11 velocidades negativas. ¿Eso qué significa? Ahora el cuerpo sí se está devolviendo. Y como se está devolviendo, esa pendiente que hay entre el punto I y el punto J, lo que está significando es que el cuerpo está incrementando su velocidad. Lo que pasa es que hay una coincidencia entre que de H a I a cierto ritmo fue disminuyendo su velocidad hasta 0. Y desde el punto I al punto J está incrementando su velocidad, devolviéndose al mismo ritmo en como antes había disminuido. Lo que va a llevar a qué? A que dado a que están las mismas pendientes y el mismo tiempo, el punto H y el punto J terminarán siendo geográficamente el mismo lugar. Y eso lo vamos a comprobar ahorita viendo los cálculos. Y después de que ya el cuerpo se empieza a devolver y digamos pasa por instante de tiempo J, que termina siendo geográficamente el mismo lugar donde fue el instante de tiempo H, entonces de allí el cuerpo empieza a moverse con velocidad constante, 20 km por hora devolviéndose, por eso dicen menos 20.
hasta que estamos al minuto 12. Y una vez en el minuto 12, aceleran de tal manera que incrementan su velocidad para seguirse devolviendo y lo suben desde 20 hasta 60. Aquí, como estamos hablando de cosas vectoriales, no se cumple aquella regla numérica que diría que menos 60 es un número menor que menos 20. No, los menos acá en el campo vectorial significan es el sentido en el cual se están moviendo. Y si los obviáramos de ahí, 20 nunca va a ser mayor que 60. 20 será menor. Entonces hay que recordar eso para tenerlo siempre presente y no irnos a equivocar en una consideración. Entonces, como les decía, del minuto 12 que corresponde al punto K, al minuto 13 que corresponde al punto instante de tiempo L, allí lo que hubo fue un incremento de la velocidad hasta 60 kilómetros por hora. Se mantuvo durante un minuto a esa velocidad, movimiento rectilíneo uniforme, lo que estamos viendo entre L y M, y después lo que se observa que tenemos una pendiente positiva entre M y N, no es que esté incrementando su velocidad, no, ahora se ve es un frenado. Y ese frenado es el que está mostrando que la velocidad disminuyó desde 60 hasta 30 en un minuto. De manera paulatina, no instantáneo, de manera paulatina. O sea que alguien puede aparecer y decirme, o sea que en el minuto 14 y 30 segundos la velocidad del cuerpo era 45 kilómetros por hora devolviéndose. Sí, señor. Mitad del tiempo, mitad de la reducción de la velocidad. Eso es lo que podemos leer de las gráficas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar los datos que podemos sacar de la gráfica, que son tiempos y velocidades, para poder hacer la descripción del estado de movimiento en cada una de esas líneas. O sea que en cada sitio, vamos a mostrar cómo se han calculado estos 4 elementos que corresponden a la descripción completa de un estado de movimiento. Entonces, comencemos. Como podemos observar entonces en pantalla, tendremos lo siguiente. Dice segmento AB. Recordemos entonces qué datos podemos sacar de ahí. Vamos a la parte superior de la pantalla y leemos. Dice, para el instante de tiempo A, el tiempo es 0 minutos. Claro, es donde comienza el análisis. Lo que estaba haciendo el cuerpo antes del tiempo 0 no es de mi interés. Yo solo lo estoy analizando a partir del instante de tiempo A. Es que ya trae una velocidad. Antes traería más, traería menos o traería la misma. Eso no hace parte del interés de la gráfica y por tanto no hace parte del interés de nosotros al momento de dar una solución. Tiempo A, 0 minutos. Tiempo B, 1 minuto. Entonces, ¿cuánto va a valer el tiempo transcurrido? Pues el tiempo transcurrido es la resta entre esos dos tiempos y eso da 1 minuto. Listo. ¿Cuánto es la velocidad del punto A? La velocidad del punto A, de acuerdo a la gráfica, eran 30 kilómetros por hora y estamos en el sentido positivo y como estamos asumiendo un movimiento horizontal, entonces le colocamos la letra I. ¿Y cuánto es la velocidad de B? Pues también 30 kilómetros por hora en el sentido positivo. Si hacemos una resta de esos dos vectores, entonces ¿cuánto va a dar la diferencia de velocidad? Va a dar 0. Y si no hay diferencia de velocidad, ¿qué va a ocurrir con la aceleración? Pues va a ser 0. Eso me indica que ese segmento corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, como aparece indicado acá. Y entonces, ¿cuál es la
ecuación que determina el desplazamiento. Pues multiplicar la velocidad que lleva al momento, o sea, la velocidad del punto B, por el tiempo transcurrido. Y entonces, eso me dice que desplazamiento igual a velocidad de v por el tiempo transcurrido, la velocidad es 30 kilómetros por cada hora, lo multiplicamos por un minuto, y como debe quedar en unidades de longitud, debo encontrar la forma de poder cancelar las unidades de tiempo de minuto con la unidad de tiempo de hora. Y para ello utilizamos un factor de conversión, para el cual todos sabemos que una hora corresponde a 60 minutos. Allí puedo hacer la cancelación de unidades. 30 por 1 por 1 me da 30, dividido 60 da 0.5. Es decir, entonces, que durante ese minuto en que ese cuerpo se movió a 30 kilómetros por hora, lo que realmente se desplazó fueron 0.5 kilómetros. En una partecita del dibujo que teníamos ahora, decía que la posición inicial, es decir, la posición del punto A, eran 2 kilómetros a la derecha del punto de referencia, por eso dice 2 kilómetros y. Y si a 2 kilómetros y le sumamos 0.5 y, pues ¿cuánto nos va a dar? 2.5 kilómetros. ¿Y eso qué va a querer decir? Que en el instante de tiempo B, el cuerpo se encuentra a 2,5 kilómetros del sistema de referencia. Ya ahí hablamos de posiciones, de tiempos, de velocidades, de aceleración, de desplazamiento. Está escrito todo lo que tiene que ver con su estado de movimiento. Seguimos en lo que ocurre entre el punto B y el punto C. Entre el punto B y el punto C vimos que había un cambio de velocidad. Pasó de 30 hasta 70 kilómetros por hora. Entonces, pues eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es el modelo que tenemos al cual acudir. Por eso se indica aquí. ¿Qué tiempo tenemos inicial? El tiempo del punto B es el punto inicial, 1 minuto. El tiempo del punto C es el instante final, 2 minutos. El tiempo transcurrido, por tanto, es TC menos TB, es igual a 1 minuto. En 1 minuto fue que ocurrió ese cambio, de ir de una velocidad de 30 kilómetros por hora a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Lo que indica que el cambio de velocidad, es decir, la resta entre las dos, me va a dar 40 kilómetros por hora. Velocidad de donde estoy menos la velocidad de donde estuve. 40 kilómetros por hora en el sentido positivo. ¿Por qué me da en el sentido positivo? Porque representa un incremento de la velocidad moviéndose en la dirección positiva. Entonces, al haber diferencia de velocidad y un tiempo transcurrido, pues lo que vamos a configurar entonces es una aceleración. Y esa aceleración, que ya es diferente de cero, pues me va a dar 40 kilómetros por cada hora en I dividido por 1 minuto, pues me da que el cuerpo se mueve de tal manera que en 1 minuto hace un cambio de velocidad de 40 kilómetros por hora. Se dice entonces que la aceleración es 40 kilómetros sobre hora minuto en I, es decir, mostrando un reflejo de incremento de la velocidad. Ya teniendo esa aceleración, procedemos a calcular el desplazamiento, que el desplazamiento me lo va a traer esta formulación que tenemos acá, que dice velocidad inicial. ¿Quién es la velocidad inicial? ¿Quién es el punto inicial aquí? Pues B, multiplicado por el tiempo transcurrido, más 1/2 de la aceleración multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando todos esos términos, ¿qué me va a decir? Velocidad de B, 30 kilómetros por hora. Tiempo transcurrido, 1 minuto.
necesitamos meter un factor de conversión, aquí entró. Ahora dice, sumado al resultado de la otra multiplicación, ¿cuál? El factor 1/2 multiplicado por la aceleración que tenemos, que es 40 kilómetros por cada hora y por cada minuto, el tiempo transcurrido elevado al cuadrado, 1 minuto elevado al cuadrado, y el factor de conversión que se necesita. Haciendo las respectivas multiplicaciones, nos dan dos términos. El primero de ellos, del resultado de esta parte, me va a dar medio kilómetro. Ahí venga, ¿y por qué igualito al medio kilómetro que dio acá arriba? Pues porque se supone que si el cuerpo hubiese seguido a esa misma velocidad y hecho 1 minuto el tiempo de evaluación, pues debía haberse desplazado de la misma manera. Pero resulta que como incrementó la velocidad, entonces el segundo factor de esta suma corresponde a la que aporta el incremento. ¿Y cuánto es el aporte del incremento? 1/3 de kilómetro. Entonces, si a 1/2 le sumamos 1/3, me dan 5/6 de kilómetro como desplazamiento. Entonces, si ya tenemos la posición del punto B, que es 2.5 kilómetros, acabo de detallar que en la escritura cometí el error, por favor. Aquí no es RA, sino RB. Sería RB más desplazamiento igual a RC. Entonces, RB es 2.5 kilómetros. Y a ese 2.5 kilómetros le sumamos 5/6 de kilómetro. Pues 2.5 se puede representar como 15/6. Y a 15/6 le sumo 5/6, eso me va a dar 20/6. Y a esa fracción yo le puedo sacar la mitad para racionalizarlo y dejarlo en la mínima expresión posible. Entonces la respuesta sería que la posición del punto C son 10/3 de kilómetro, 3.333333 y todos los tres que usted quiera, alejado del sistema de referencia. Cuando ya paso al segmento CD, permítanme un momento. Vamos a mover un poco la pantalla. Entonces, cuando ya vamos en el segmento CD, ¿ahí qué va a ocurrir? En el CD, recordemos que seguía incrementando la velocidad, pero a una tasa de aceleración menor, porque apenas el cambio son 20 kilómetros por hora, pero en 2 minutos. En cambio, el anterior habían sido un cambio de 40 kilómetros por hora en un solo minuto. Entonces, recordando los términos, ¿qué me va a decir? Me va a decir que el tiempo del punto C es 2 minutos, el tiempo del punto D 4 minutos. La diferencia entre los dos, o sea, el tiempo transcurrido, 2 minutos. La velocidad del punto C, 70 kilómetros por hora. La velocidad del punto D, 90 kilómetros por hora. La diferencia entre los dos, 20 kilómetros por hora. De allí entonces que la aceleración, al haber incremento de velocidad, dividimos dicho incremento 20 kilómetros por hora sobre el tiempo, que son 2 minutos. ¿Y qué me va a decir? Que la aceleración son 10 kilómetros por hora y por cada minuto. Siguiendo entonces, ya al tener ese valor de aceleración, procedemos al cálculo del desplazamiento. Y en el cálculo del desplazamiento, ¿qué me va a decir?
me dice desplazamiento, en este caso es el tercer segmento, entonces por eso decimos desplazamiento 3, va a ser igual a la velocidad inicial allí, el punto inicial es el c, entonces por eso dice velocidad de c, multiplicado por el tiempo transcurrido. Y al resultado de esa multiplicación le vamos a sumar el resultado de la otra multiplicación. ¿Cuál? La del valor 1/2 por la aceleración sufrida en esa parte por el cuadrado del tiempo transcurrido. Eso entonces en términos, ¿qué me va a decir? ¿Quién es la velocidad del punto C? 70 kilómetros por hora. ¿Quién es el tiempo transcurrido? 2 minutos. Y aparece un factor de conversión. Y al otro lado va a decir más 1/2. ¿Quién es la aceleración? 10. ¿Y quién es el tiempo transcurrido? 2 minutos elevado al cuadrado. Y aparece un factor de conversión. Y teniendo eso así, ¿qué vamos a encontrar? Que 70 por 2 dividido 60, pues me va a dar 140 sobre 60 en kilómetros. Y que 1 por 10 por 4 me va a dar 40 y que abajo me va a dar 120, 2 por 60 en kilómetros. Entonces, si ya racionalizamos esos dos fraccionarios a su mínima expresión, me va a dar que 140 sobre 60 es lo mismo que 7 tercios y que 40 sobre 120 es lo mismo que 1 tercio. Y a 7 tercios usted le suma 1 tercio, le da 8 tercios. Es decir, que el desplazamiento entre el punto C y el punto D son 8 tercios de kilómetro. Entonces, ahí, ¿quién es el punto inicial? El punto C. ¿Y quién es el punto final? El punto D. Lo que me lleva entonces a que la posición del punto D sea igual a la posición del punto C más el desplazamiento que se acabó de hallar. Es decir, la posición del punto C la teníamos en 10 tercios de kilómetro. Y le vamos a sumar 8 tercios de kilómetro, pues eso da 18 tercios de kilómetro. Y 18 sobre 3 son exactamente 6. Es decir, que al tiempo, de instante de tiempo D, el cuerpo ya se encuentra ubicado a 6 kilómetros hacia el sentido positivo, medido desde el punto de referencia. Ya pasamos de allí al segmento DE. Entonces, en el segmento DE, ¿qué vamos a observar? En el DE, recordemos que correspondía a una zona donde en 1 minuto se mantuvo la velocidad constante. Eso indica que lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniforme. El tiempo en el punto D es el minuto 4, el tiempo en el punto E es el minuto 5. La diferencia entre los dos es 1 minuto, ese era el tiempo transcurrido. La velocidad del punto D es 90 km por hora. La velocidad del punto E es 90 km por hora. Y la diferencia de velocidad, por tanto, será 0, lo que conduce inmediatamente a que la aceleración en ese cuarto tramo de análisis sea 0. El desplazamiento entonces pues se va a resumir a la fórmula de que la velocidad del punto final, que es la misma del inicial, el punto E, lo vamos a multiplicar por el tiempo transcurrido. Entonces sería 90 km por hora por 1 minuto y le metemos el factor de que 1 hora son 60 minutos. Eso me lleva a que el desplazamiento ocurrido durante ese minuto, moviéndose a 90 km por hora, es 1,5 kilómetros. Entonces, la posición del punto E va a ser igual a la posición del punto D más el desplazamiento que se acaba de hallar. Entonces, a 6 kilómetros en I le vamos a sumar 1,5 kilómetros en I, eso me da 7,5 kilómetros en I. Es decir, que el punto E se encuentra a 7,5 kilómetros medidos desde el punto de referencia hacia el lado positivo. Ya habiendo pasado eso allí, pasamos al quinto tramo, el tramo entre los puntos E y F, que recordemos que nos tiene que hablar sobre un incremento de velocidad desde 90 hasta 120 kilómetros por hora. Vamos un poco la pantalla.
para llegar a esos cálculos. Bueno, ya puestos entonces en pantalla, observamos en la parte de arriba que nos dice segmento EF. Y ese segmento EF del que nos hablan allí dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Claro que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque hay cambio de velocidad. Datos que sacamos desde la gráfica: el tiempo en el punto E vale 5, el tiempo en el punto F vale 6, el tiempo transcurrido, que es la diferencia entre los dos tiempos, pues precisamente es 1 minuto. La velocidad en el punto E, que viene actuando como velocidad inicial. Dicha velocidad entonces es 90 km por hora en I, y la velocidad del punto F son 120 km por hora en I. La diferencia de velocidad, por tanto, será BF menos BE, 30 km por hora en I positivo, lo que significa que se sigue moviendo en el sentido positivo y registrando un incremento de velocidad. Esa aceleración, dividimos ese incremento de velocidad sobre el tiempo transcurrido y nos da 30 km por hora y por cada minuto. Entonces, ¿el desplazamiento de dónde va a salir? Velocidad inicial por tiempo transcurrido, en este caso la velocidad del punto E por el tiempo transcurrido 5, más el resultado del producto de un medio por la aceleración ocurrida que acabamos de sacar y por el cuadrado del tiempo transcurrido. Reemplazando términos, ¿qué me va a decir? Me va a decir que el desplazamiento del segmento 5 es igual a 90 km por hora por 1 minuto por el factor de conversión. Hacemos ese producto y el resultado se lo sumamos al producto de un medio por 30 km por hora por cada minuto, que es la aceleración, por 1 minuto elevado al cuadrado, que es el tiempo transcurrido elevado al cuadrado, y el factor de conversión. De allí que se observará que el primer producto da 1.5 kilómetros y el segundo producto da 0.25 kilómetros para una suma de 1.75 kilómetros. Eso me lleva entonces a que la posición del punto F sea igual a la posición del punto E más el desplazamiento que se acaba de encontrar. Y eso me indica que a 7.5 kilómetros que traíamos como posición del punto E, le sumamos 1.75, nos dice que el punto F se encuentra a 9.25 kilómetros del punto de referencia. Ya nos vamos a la sexta medición, el segmento entre F y G, que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque allí la velocidad de 120 km por hora se mantuvo constante a lo largo de 1 minuto. Tenemos los datos: tiempo inicial 6 minutos, tiempo final 7 minutos, la diferencia entre los dos 1 minuto, velocidad del punto F 120 km por hora, velocidad del punto G 120 km por hora, la diferencia de velocidad 0. Si no hay diferencia de velocidad, no hay aceleración. Por eso la aceleración da 0. Y el desplazamiento corresponde entonces a la multiplicación entre la velocidad del punto G, que es el punto de llegada en ese segmento, multiplicado por el tiempo. 120 km por hora por 1 minuto, factor de conversión, me da que a 120 km por hora moviéndose durante 1 minuto, el vehículo se desplaza 2 kilómetros. Entonces, si a 9.25 kilómetros que tenemos como posición del punto F le sumamos el desplazamiento que tenemos 2,
nos va a decir que el punto G está ubicado a 11.25 kilómetros del punto de referencia. De aquí en adelante, hasta aquí tuvimos aceleración positiva. De aquí en adelante vamos a sufrir con aceleraciones negativas que estando en el lado positivo de la gráfica, ¿qué es lo que están significando? Que el cuerpo empieza a frenar porque empieza a perder velocidad. No es que de repente se volteó y se te devolvió, no. Primero tiene que frenar. Entonces, lo que va a pasar entre el punto G hasta el H y del H al I corresponde a dos etapas en las cuales primero hay un freno muy violento y después la frenada final para quedar en cero. Miremos entonces el segmento GH. Vamos a ver un poco la pantalla. Bueno, el segmento GH, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde el tiempo inicial es 7 minutos, el tiempo final es 9 minutos. El tiempo transcurrido, por tanto, corresponde a 2 minutos. La velocidad inicial son 120 km por hora y la velocidad final son 20 km por hora. Cuando hacemos la resta entre velocidad final menos velocidad inicial, aquí vamos a tener un conflicto de signos que vamos a ver cómo se resuelve. 20 kilómetros por cada hora en I menos 120 kilómetros por hora en I, el resultado de esa 20 usted le quita 120, le da menos 100. Pero como vectorialmente no se manejan magnitudes negativas, sino que ese signo menos del sentido pasa al vector direccional, entonces la correcta lectura es decir 100 kilómetros por hora en menos I. Teniendo ya ese allí, ese incremento de ese cambio de velocidad, que ya no haría un incremento sino un decremento de la velocidad, sale la aceleración 7, que nos va a decir entonces que ese 100, ese menos 100 kilómetros por hora en I, dividido sobre 2 minutos, va a ser menos 50 kilómetros por hora y por cada minuto en I, o como se debe leer vectorialmente, 50 kilómetros por hora y por cada minuto en menos I. Recordemos entonces que esa aceleración se refiere a frenado, no a devolverse, a frenado. Aplicando la ecuación del desplazamiento, me va a decir entonces velocidad inicial por tiempo transcurrido el primer producto. ¿Quién es el punto inicial? El punto inicial es G. Por eso aparece G acá en pantalla, por el tiempo transcurrido. Y a ese resultado de ese producto le vamos a sumar el resultado de 1/2 por la aceleración y por el tiempo transcurrido, 7 elevado al cuadrado. Se reemplazan los términos, 120 por 2 minutos y por el factor de conversión terminan dando 4 kilómetros. Mientras 1/2 por 50 por 2 elevado a la 2 y por 1 dividido 2 por 60 me da 200 sobre 120 en menos I. Que eso racionalizado serían 5 tercios. Entonces, ¿eso qué me está queriendo decir? Sacamos el menos para hacerlo operativo y me dice que a 4 kilómetros en I le quitamos 5 tercios de kilómetro en I y nos da 7 tercios de kilómetro en I. ¿Cómo supo que eran 7 tercios? Pues en tercios 4 kilómetros es 12. Entonces a 12 tercios le quitamos 5 tercios, me dan 7 tercios. 7 tercios es menor que 4 kilómetros. ¿Por qué? Porque es que ya no estamos devolviendo. O sea que el cuerpo en el punto G está un poco más cerca de el punto de referencia. Va a estar tratándose de acercar al punto de referencia. Todavía no nos estamos devolviendo. No nos adelantemos, no nos adelantemos. Apenas estamos frenando. Entonces, esa resta
lo que me está diciendo es de que si hubiese conservado esa velocidad, habría recorrido 4 kilómetros. Pero como empezó a frenar, entonces está restándose un poco y no logró avanzar los 12 tercios de kilómetro, sino que apenas avanzó 7 tercios de kilómetro. Perdonen la corrección allí al aire. Por tanto, la posición del punto G es 11.25 kilómetros y le sumamos 7 tercios, pues 11.25 kilómetros representan lo mismo que 45 cuartos de kilómetro. Y a eso le sumamos 7 tercios, ahí hacemos mínimo como un múltiplo, que el denominador es 12, bueno, sumamos, y nos da que la posición del punto H es 163 doceavos de kilómetro. Ya en el segmento HI va a ser el último segmento en que el cuerpo va a seguirse moviendo en sentido positivo, es decir, en ese momento nos podemos asegurar de que cuando tengamos la posición del punto I va a ser la posición más lejana desde el punto de referencia. De ahí en adelante empezaremos a ver cómo el desplazamiento empieza a darse negativo porque el cuerpo empieza a devolverse. Hasta ahora el desplazamiento ha sido positivo, a pesar de que ya tenemos influencia negativa de la aceleración. Esa influencia era para frenar. Ahora que pasemos después del punto I, por debajo de la gráfica, esa aceleración negativa va a significar que vamos a devolvernos. Bueno, entonces miremos, no nos adelantemos a los hechos. Segmento desde H hasta I, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El tiempo H es 9 minutos, el tiempo I son 10 minutos, el tiempo transcurrido por tanto 1 minuto. La velocidad del punto inicial H es 20 km por hora. La velocidad del punto I es 0 porque el punto I está sobre el eje X de la gráfica, sobre el eje del tiempo, para decirlo de una mejor manera. La velocidad entonces sería 0 km por hora en I menos 20 km por hora en I, pues eso me da menos 20 km por hora en I, que visto de la forma vectorial se debería escribir como 20 km por hora de menos I. Lo utilizamos en el cálculo de la aceleración y nos dice efectivamente 20 km por hora y por cada minuto en menos I. Es decir, que aquí lo estamos utilizando para frenar. Calculamos el desplazamiento, reemplazamos los términos. ¿Quiénes son los términos que están en el desplazamiento? Velocidad de H, 20 km por hora. Tiempo transcurrido, 1 minuto y le colocamos el factor. Más un medio de la aceleración, 20 km por hora y por cada minuto en negativo. El tiempo elevado al cuadrado, 1 minuto elevado al cuadrado y el factor de conversión. Miremos el resultado en la columna siguiente. Y también muevo un poco la hoja. Y allí que vemos en la parte superior. Nos dice, desplazamiento entonces va a ser igual a la primera multiplicación. 20 sobre 60 de kilómetro es lo mismo que 1/3 de kilómetro. Más 20 sobre 120 de kilómetro en negativo es menos 1/6 de kilómetro. Si a 1/3 usted le quita 1/6, le da 1/6. ¿Eso qué quiere decir? Que si el cuerpo se hubiera mantenido a la velocidad de 20 kilómetros por hora, había avanzado en ese minuto 1/3 de kilómetro. Pero como frenó, esa frenada no lo dejó avanzar tanto. ¿Qué tanto no lo dejó avanzar? 1/6 de kilómetro. Por tanto, al final, ¿qué avanzó? 1/6 de kilómetro. Eso nos lleva a que cuando sumamos la posición del punto H más el desplazamiento que se acaba de hallar para encontrar la posición del punto I, a 163 doceavos de kilómetro, que era la posición del punto H, le sumamos 1/6 de kilómetro en I, es lo mismo que sumarle 2 doceavos, lo que me lleva entonces a que la posición del punto I es 165 sobre 12 en kilómetro en I. Y si lo racionalizamos, le podemos sacar tercera
a cada uno de los dos elementos, tanto al 165 como al 12, y el resultado podría ser 55 cuartos de kilómetro en I. Esa será la posición más lejana que tuvo el cuerpo con respecto al punto de referencia. Ahora en el segmento IJ vamos a ver que se empieza a devolver. Y comprobémoslo. Dice tiempo inicial es el tiempo del punto I, 10 minutos, tiempo final, tiempo del punto J, 11 minutos. La diferencia entre los dos, estamos en el noveno segmento, por eso dice diferencia de tiempo transcurrido número 9. Da 1 minuto. La velocidad en el punto I es 0 kilómetros por hora. La velocidad en el punto J es menos 20 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora en menos I. Cuando hacemos la diferencia nos da 20 kilómetros por hora en menos I. La aceleración será 20 kilómetros por hora en menos I dividido 1 minuto. Eso me da 20 kilómetros por hora y por cada minuto en menos I. Aplicamos el desplazamiento. Y como verán ahora el resultado de reemplazar todas las cifras, me da que la primera parte, el primer producto, como la velocidad es 0, pues todo ese producto da 0. O sea que lo único que queda para sumar es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado y su factor de conversión. Eso da 20 sobre 120 kilómetros en menos I, es decir que el desplazamiento es 1/6 de kilómetro en menos I. El sexto de kilómetro que había avanzado en el inmediatamente anterior, ahora lo va a devolver. Por eso es que nos podemos asegurar de decir que el punto H y el punto J están localizados en el mismo sitio. Al comprobarlo vemos posición del punto J es igual a la posición del punto I más el desplazamiento. O sea, 165 doceavos le sumamos menos 1/6 de kilómetro, o sea 2 doceavos, para 165 usted le ha quitado y le da 163 doceavos de kilómetro, es decir, la misma posición del punto H. Ahora, del instante de tiempo J al instante de tiempo K, el cuerpo mantuvo la velocidad constante en 20 kilómetros por hora moviéndose en el sentido negativo, es decir, para devolverse. Tiempo inicial 11 minutos, tiempo final 12 minutos, tiempo transcurrido 1 minuto. La velocidad inicial, es decir, la del punto J, 20 kilómetros por hora en negativo. La velocidad del punto K, es decir, la velocidad final, 20 kilómetros por hora en negativo. La diferencia de velocidad 0. Lo que me lleva entonces que en este décimo tramo de análisis, pues entonces la aceleración sea igual a 0. Eso indica por allí de que es el movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, el desplazamiento será igual a la velocidad del punto K por ese tiempo transcurrido de 1 minuto. Y eso da 1/3 de kilómetro en negativo. A la posición de entonces del punto K, la vamos a sacar de coger la posición del punto J y sumarle ese desplazamiento que acabamos de encontrar. Es decir, que a 163 sobre 12 en kilómetros le vamos a descontar 1/3 de kilómetro, es decir, 4 doceavos de kilómetro, y eso nos da 159 doceavos de kilómetro como posición del punto K. Pasamos al segmento 11 de análisis, es decir, el segmento entre el punto K y el punto L, que es un segmento que vimos en la gráfica que se realizó un incremento de la velocidad, pasó de 20 a 60. En signo negativo, sí, claro, por lo que está moviéndose en el sentido negativo. De allí es que nos podemos atrever a no hacer caso de lo que dice la recta numérica y decir que menos 60 es una velocidad mayor que menos 20. Movamos esta información para poderla ver bien. Y entonces allí nos dice, segmento KL, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Tiempo K, 12 minutos. Tiempo L, 13 minutos. El tiempo transcurrido, por tanto, es 13 menos 12 igual a 1 minuto. La velocidad del punto K, es decir, la velocidad inicial, son 20 km por hora en negativo. La velocidad del punto L, velocidad final, es 60 km por hora en negativo. La diferencia de velocidad entre las dos, BL menos BK, termina siendo 40 km por hora en negativo. Dividimos eso en 1 minuto para sacar la aceleración y nos da 40 km por hora por cada minuto en negativo. De ahí extraemos entonces la fórmula del desplazamiento, donde el punto inicial es la velocidad inicial es la del punto K por el tiempo transcurrido, y a ese resultado le vamos a sumar el resultado del producto de 1/2 por la aceleración 11, estamos en el segmento 11, por el tiempo transcurrido 11 elevado al cuadrado. Reemplazamos valores, 20 km por hora en negativo, por 1 minuto, por el factor, más 1/2, por la aceleración que es 40, en negativo, por 1 minuto elevado al cuadrado y el factor. Eso me lleva a que el primer producto de 1/3 de kilómetro en negativo, el segundo producto de 1/3 de kilómetro en negativo, por tanto el desplazamiento total es 2/3 de kilómetro en negativo. Ambos se suman y resultan dando una cantidad mayor, porque es que ahora estamos incrementando la velocidad, el cuerpo va cada vez más rápido y por tanto abarca más terreno. Eso me lleva entonces que la posición del punto L es a la posición del punto K le vamos a sumar el desplazamiento. Como el desplazamiento está negativo, eso lo que terminará pasando es una resta, y fruto de esa resta me dice que la posición del punto L es 151/12 de kilómetro. Pasamos entonces a analizar el penúltimo tramo, es decir, el que sucede entre L y M, que es un tramo de movimiento rectilíneo uniforme con velocidad de menos 60. Entonces, entre L y M, como les decía, movimiento rectilíneo uniforme, tiempo 13 minutos, tiempo final 14 minutos, tiempo transcurrido 1 minuto. Las velocidades son iguales en L y M, 60 km por hora en negativo, por tanto la diferencia de velocidad va a dar 0. Eso lleva a que la aceleración sea 0. Reemplazamos una de las velocidades para multiplicarlo por el tiempo transcurrido para que me dé el desplazamiento. ¿Y el desplazamiento qué es? Que el cuerpo se devolvió 1 kilómetro al moverse a 60 km por hora durante 1 minuto. Y si la posición del punto L era 151/12 y lo vamos a poner a devolverse 1 kilómetro, es decir, 12/12, pues a 151 usted le quita 12 y le da 139/12 de kilómetro como posición del punto M. Y ya el tramo final, el segmento MN, nos muestra que tiene una pendiente positiva, una aceleración positiva, pero estando en el lado negativo de la gráfica, donde las velocidades son negativas, es decir, que el cuerpo está devolviendo, una aceleración positiva lo que significa es un frenado. Entonces lo vemos en datos. La temperatura son el tiempo, perdón, ya hablando de termodinámica aquí, todavía los creo en octavo. El tiempo es 14 minutos y el tiempo final son 15 minutos, lo que me lleva entonces a que el tiempo transcurrido sea 1 minuto. La velocidad del punto M es 60 km por hora y la velocidad del punto N son 30 km por hora. Ya hay una disminución de la velocidad. Hacemos el cambio, la valoración del cambio de velocidad, y esa nos da positiva. Observe bien el proceso. Tenemos velocidad del punto N menos velocidad del punto M. La del N vale 30 negativo, la de M vale 60 negativo, y como están restando, menos por menos da más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si usted hace esa resta,
le da menos 30 kilómetros por hora en negativo, y menos por menos da más, le da 30 kilómetros por hora en positivo. Eso indica entonces que la aceleración será positiva, 30 kilómetros por hora y por minuto en positivo, pero ya sabemos que la aceleración positiva lo que significa en el lado negativo de la gráfica es frenado. Calculando el desplazamiento entonces, el punto inicial es el punto M, lo multiplicamos por el tiempo transcurrido a esa velocidad, y a ese producto, el resultado de ese producto le sumamos el resultado del producto de un medio por la aceleración y por el tiempo elevado al cuadrado. Velocidad m60 negativa, el tiempo transcurrido 1 minuto, y en el otro lado tenemos un medio por 30 km por hora y por minuto en positivo, y por 1 minuto elevado al cuadrado. Eso me lleva a que el primer término de 1 kilómetro, porque si se hubiera mantenido moviéndose a 60 km por hora durante 1 minuto, hubiese regresado 1 minuto. Pero como está frenando, no va a avanzar tanto como se quisiera, porque la restricción que le causa el frenado es que deja de avanzar 1/4 de kilómetro. Y como deja de avanzar 1/4 de kilómetro, pues si a 4/4 de kilómetro le quitamos 1/4 de kilómetro, le decimos, si usted se la mantenía a 60, había recorrido 4/4 de kilómetro, pero como empezó a frenar, el frenado lo afectó en que usted no pudiera avanzar tanto. ¿Qué tanto dejó de avanzar? 1/4, por tanto al final ¿cuánto avanzó? 3/4 de kilómetro. Se devolvió entonces 3/4 de kilómetro. Eso indica que la posición del punto N va a ser la posición del punto M más el desplazamiento. Es decir, a 139 de kilómetro le vamos a descontar de allí 3/4 de kilómetro. Eso me lleva entonces a que el resultado final son 130 doceavos de kilómetro, o que la posición final, ya haciendo la racionalización adecuada, del punto N es 65 sextos de kilómetro. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y uno puede como consolidar todos esos datos? Claro que puede consolidar todos esos datos. Usted, por ejemplo, puede calcular cuánto es el espacio recorrido. ¿Y cómo vamos a calcular el espacio recorrido? Sumamos todos los desplazamientos, pero a todos los volvemos positivos. ¿Cómo así? ¿Por qué cambiarles de signo? Porque si no les cambia de signo, va a pasar como el cálculo que vamos a mostrar ahora, que es el cálculo del desplazamiento total. Una de las tantas cosas que hay que tener presentes. ¿Y qué dice que es el desplazamiento total? Dice que es la sumatoria de todos los desplazamientos. Es decir, miren cómo está escrito ahí, desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más el 3 más el 4 más el 5, son 13. Ahí está el listado de cada uno de los desplazamientos, pero miren que todos llevan su signo. Hay unos que tienen ni positivo, los otros tienen ni negativo. Al sumarlos dan 53 sextos de kilómetro. 53 sextos de kilómetro. Pero usted al final recuerda que ¿qué viene siendo siempre desplazamiento? Una comparación entre un punto final y un punto inicial. Entonces, ¿dónde fue que el cuerpo terminó al final? En la posición 65 sextos de kilómetro. ¿Y de dónde había arrancado? De 2 kilómetros, o sea, de 12 sextos de kilómetro. Si usted a 65 le quita 12, ¿cuánto le da? Los mismos 53 sextos de kilómetro. Porque recuerden que en este modelo lo que interesa es lo que sucede al inicio y lo que sucede al final. Entonces espero que esta grabación les sirva para consolidar el aprendizaje a partir de lo visto en clase, más la narrativa que les tengo acá. ¿Qué seguirá posteriormente? Esto lo vamos a llevar a una tabla, para que también sepamos interpretar una tabla. Y pondré a algunos de ustedes a que hagan un gráfico en el tablero, una recta, y podamos saber cómo localizar estos puntos. Por último, y para dejarlo para algunos que no han tomado buenas notas, no han tomado buenos apuntes, la forma de identificar los gráficos. Cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, entonces, una gráfica de velocidad contra tiempo me tiene que mostrar una línea horizontal,
Cuando la línea horizontal está en el lado positivo de la gráfica, significa que la velocidad es positiva, es que el cuerpo se va moviendo en el sentido positivo. Pero cuando la gráfica está por debajo del eje horizontal, significa que el cuerpo se está moviendo en el sentido negativo. Eso entonces, si no me diesen una gráfica de velocidad, sino una de posición, ¿cómo habría yo de identificar? Ustedes miren que hay 4 citaciones allí ilustradas, pero hay una correspondencia entre el color rojo de arriba de la gráfica de velocidad con el color rojo de arriba de la posición, y del color azul de la velocidad con el azul en la posición. ¿Qué me dice esta primera línea inclinada hacia arriba? Que el cuerpo, a medida que tiene una velocidad positiva, entonces, y al estar en el lado positivo de la gráfica, significa que se está alejando en el sentido positivo del punto de referencia. ¿Qué me quiere decir esta que está azul, que indicaría velocidad negativa? Que el cuerpo se está devolviendo, pero que no alcanza a pasar por el frente del nivel de referencia. ¿Qué significa esta de acá abajo? Que también está en azul. Significa una velocidad negativa, pero es que ya el cuerpo pasó por el lado del punto de referencia, le dijo chao, que me voy a mover en el lado negativo de la gráfica. ¿Y qué significa esta línea de acá? Significa que estando moviéndose en el lado negativo de la gráfica, es decir, haber pasado del punto de referencia hacia la izquierda, si es que estamos en un movimiento horizontal, entonces está por allá frenando, está devolviéndose, o sea, tratando de otra vez acercarse al nivel de referencia. Si estamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué nos va a querer decir? Voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor el detalle. Entonces, si nos dan una gráfica de velocidad, mire que tenemos como las 4 líneas que tenemos en la de posición ahora. ¿Qué quiere decir entonces esta primera línea en la de la velocidad? Que el cuerpo tiene aceleración positiva y quiere decir que el cuerpo se está moviendo cada vez más rápido en el sentido positivo. ¿Qué quiere decir esta? Que hay una aceleración negativa, pendiente negativa. ¿Y esa qué me está diciendo? Que el cuerpo está frenando porque su velocidad está disminuyendo, pero está en el lado positivo de la gráfica, es decir, no ha frenado totalmente. Este de acá me indica que una vez frenó y empezó a moverse hacia el lado negativo, entonces al moverse hacia el sentido negativo está incrementando su velocidad. Y esta línea última está diciendo que está moviendo en el sentido negativo, pero que su velocidad está disminuyendo. Ahora, aquí la posición. Está indicando esta primera gráfica, miren que es una curva. Cuando acá tenemos una línea inclinada, acá tenemos una curva. ¿Qué está indicando esa? De que como el cuerpo cada vez va más rápido, la posición toma ya una forma de gráfica de segundo grado, algo que se va a llamar después en su conocimiento parábolas. ¿Y es por qué? Porque la pendiente cada vez va subiendo, 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 subiendo dentro de esa gráfica. Miren que aquí una primer pendiente puede ir de esta manera, pero ya en esta zona la pendiente va mucho más levantada. ¿Y eso qué quiere decir? Que el cuerpo, como cada vez va más rápido, entonces al comparar en instantes de tiempo iguales, la posición cada vez es mucho más lejana, porque los desplazamientos cada vez son más grandes. Refleja un incremento de la velocidad. ¿Qué me dice esta? Me dice lo contrario, que el cuerpo primero iba muy rápido
Miren la pendiente y después ya va más despacio, va tratando de frenar, a pesar de que se sigue alejando del punto de referencia. Esta gráfica de aquí, ¿qué me está indicando? Está indicando que el cuerpo primero se está moviendo en el lado negativo, es decir, pasó por el punto de referencia y se mueve hacia la izquierda, hacia el movimiento horizontal. Y primero su velocidad es lenta para después convertirse en rápida. Y la gráfica de acá es que el cuerpo se está moviendo en el lado negativo de la gráfica, es decir, a la izquierda del punto de referencia, pero primero pasó a una velocidad muy alta y está empezando a frenar. Miren que todos esos casos los estuvimos viendo en la aplicación. Entonces, en la próxima clase vamos a fabricar la gráfica de posición de ese mismo movimiento que hemos acabado de estudiar a lo largo de este video. Espero que les sirva este video para la consolidación del aprendizaje y estemos muy prestos la semana que entra para empezar a hacer este trabajo con la gráfica de posición. Muy buenas tardes.